un decreto que no busca otra cosa, Néstor, diferente a poder disminuir esas altas cifras que hoy tenemos en materia de riñas, de asaltos y de hurtos en horarios ya extendidos. Por supuesto, el aumento de la violencia intrafamiliar que hoy está desbordada en nuestra ciudad y que lo que busca este decreto es garantizar la adecuada convivencia en nuestro territorio. La casa hay que organizarla, son las medidas que hemos tomado. Hemos garantizado a los establecimientos nocturnos, Néstor, que quienes se articulen con la administración de la ciudad de Soacha, quienes presenten un plan estratégico en materia de movilidad, porque tenemos hoy situaciones de accidentalidad con el estado de alicoramiento en horarios extendidos después de las 3 de la mañana, quienes garanticen planes estratégicos en materia de seguridad, porque no solo es cerrar el establecimiento y que la persona con licor, con estado de alicoramiento salga de manera, por supuesto, descuidada, sola ante el escenario de la ciudad, y manejo de embellecimiento de entornos. Ello hace que también no es cerrar el establecimiento y dejar la basura afuera, es organizar la casa. Quienes presenten esos planes estratégicos, Néstor, tienen un permiso adicional por parte de la Secretaría de Gobierno de nuestra ciudad de 1 hora adicional para que el cierre sea a las 3 de la mañana. Sí. Es decir, a partir de ayer, los establecimientos públicos, discotecas, bares y restaurantes solamente pueden estar abiertos hasta las 2 de la mañana, según lo entiendo, de acuerdo con las nuevas normas, alcalde, en la ciudad de Soacha. No, esta medida ya lleva casi un mes. Sí. El primer fin de semana lo hicimos de forma pedagógica, luego de haber salido a conversar en cada comuna con los establecimientos nocturnos, y a partir de 8 días después hicimos ya medidas evidentemente sancionatorias. ¿Cómo quedó el horario para bares, tabernas, discotecas y clubes en la ciudad? De domingo a jueves, el horario es de 3 de la tarde a 11:59 p.m. Viernes, sábados y vísperas de festivo, el horario es desde la 1 de la tarde hasta la 1:59 a.m. Quienes presenten planes estratégicos podrán, y avalados por la Secretaría de Gobierno, podrán ir hasta las 3 de la mañana. ¿Cuántos establecimientos han presentado ese plan, alcalde? ¿Hay alguno que se haya acercado para entregar ese documento para que se les amplíe durante 1 hora más la posibilidad de estar abiertos? Así es, tan solo 2 establecimientos a la fecha han presentado este plan estratégico que es articulado por la Secretaría de Gobierno con las demás secretarías, buscando, por supuesto, garantizar una articulación entre el establecimiento nocturno y, evidentemente, la administración municipal. Hoy, cuando tenemos altos índices de consumo de drogas en nuestro territorio, cuando el microtráfico desborda muchos niveles en nuestra ciudad, cuando la violencia intrafamiliar se vuelve el escenario de falta de convivencia todos los días, pues necesariamente tenemos que garantizar el orden en el territorio, y esta es una de las muchas medidas. Abrimos el centro transitorio en nuestra ciudad para que también en esa salvaguarda de la convivencia podamos allí resguardar a quienes por estado de alicoramiento y demás pues necesitemos proteger. Estamos tomando medidas para organizar nuestro territorio y nuestra ciudad. Es el alcalde de Soacha, el alcalde Víctor Julián Sánchez. Alcalde, una pregunta última sobre un tema final, que es la aprobación de la región metropolitana, la integración de Soacha a esa región metropolitana, Camila, que no le gusta al presidente Petro. No le gusta al presidente Gustavo Petro, porque dice, alcalde, que eso se traduce en la entrega del territorio a Bogotá y a la gobernación de Cundinamarca. Dice que extraña el peligro de usar territorio de los municipios en bolsa inmobiliaria y agudiza el problema del agua en la región. ¿En qué se traduce, alcalde, la decisión del Consejo de aprobar la inclusión de su municipio en Bogotá metropolitana? Pues hay que decir varias cosas frente al tema. La primera, que mi agradecimiento al Consejo Municipal por haber acompañado un proyecto de acuerdo que garantiza, por supuesto, un modelo de desarrollo que yo vengo acompañando desde el año 2019 como diputado de la Asamblea de Cundinamarca en su momento, en el acto legislativo que modificó el artículo 325 de la Constitución, en la construcción de la ley orgánica que reglamenta la región metropolitana. Voté positivamente el ingreso de Cundinamarca a la región, acompañé la defensa
de la región ante el Consejo de Bogotá. Y esto lo único que hace parte es de una congruencia de un modelo de desarrollo que, a diferencia de lo que piensa el presidente de la República, pues no es cierto que Soacha se convierta en una bolsa inmobiliaria, ni mucho menos que perdamos autonomía. No conozco el primer artículo de la ley orgánica que derogue las competencias de los consejos municipales ni de la administración municipal. La competencia del uso del suelo, del ordenamiento territorial y de la organización de la ciudad hacen parte de las facultades y de las competencias hoy del consejo y de la autonomía pero, de la alcalde, administración de la ciudad. ¿Cuál es el temor que tiene el presidente que habla diciendo se está preparando, dice el presidente, la inversión en la soterración de la autopista sur en Soacha para recuperar la integración del suelo municipal y la calidad de vida? Soterrar quiere decir, ¿habría una autopista subterránea? ¿Le entiendo? Lo que pasa es que eso viene desde la época de Germán Vargas Lleras siendo vicepresidente de la República. Es un proyecto que cada cierto tiempo sacan los políticos y lo anuncian, pero de ahí a que sea realidad, imagínese usted lo que significa, cuánta inversión. Sí, que además nació siendo alcalde Gustavo Petro en Bogotá. El proyecto que tenía en su momento el vicepresidente Germán Vargas era un puente de segundo nivel que atravesara la autopista sur, que fuera por encima de la autopista sur. Un viaducto. Sí, pero por eso, ahora, es muy diferente. Un viaducto es lo contrario de lo que está diciendo el presidente Petro, que dice una autopista soterrada, subterránea. Totalmente de acuerdo. Ahora, desde la campaña, esta fue una propuesta del entonces candidato a la alcaldía, Gustavo Bolívar, hoy miembro del gobierno nacional, y era un proyecto de soterranización de la autopista sur. Una situación que a mí me parece que nosotros desde la administración municipal hemos manifestado nuestro interés, nuestro acompañamiento con la capacidad técnica, administrativa y jurídica que se necesite para lo propio, pero que creemos, como se lo he expresado al ministro de Transporte, una gran dificultad, porque este es un proyecto que tendría que hacerse con un modelo de tuneladora, porque recordemos que hoy sobre la autopista sur se está construyendo fase 2 y 3 de Transmilenio. Estamos en obra y no podemos generar detrimentos al presupuesto público por un nuevo proyecto, derrumbar lo que hoy ya se está haciendo. Segundo, Soacha no cuenta con catastro de redes de saneamiento básico, lo cual dificulta más el proyecto. Lo que nosotros le hemos dicho al gobierno nacional es que bienvenido el proyecto, pero hoy en la agenda de inversión en infraestructura, pues tenemos la línea 3 del metro como un proyecto mucho más cercano, técnicamente mucho más avanzado, ya los tenemos en prefactibilidad. El gobierno departamental, el gobierno distrital, la región metropolitana y Soacha se están uniendo para llevarlo a factibilidad y poder tener un segundo sistema de transporte alternativo en la ciudad. Esa idea del presidente Petro de soterrar, de tener una autopista subterránea, ¿hay factibilidad? ¿Le han dicho algo de recursos o estamos esta mañana todavía en ese tema en el departamento de carreta e intenciones? Hoy lo que conoce la ciudad, Néstor, es simplemente una idea. No conocemos un solo documento sobre el tema, ni mucho menos que nos estemos acercando a la etapa de prefactibilidad. Pero lo que usted dice, alcalde, es que eventualmente hoy esa idea del presidente sería inviable, no se podría desarrollar porque ustedes avanzan en otros proyectos por estos días. Pues yo no veo cómo tenga viabilidad un proyecto en donde sobre la misma autopista sur estamos construyendo fase 2 y 3 de Transmilenio. ¿De cuántos kilómetros cuando el presidente habla de soterrar la autopista sur? ¿Eso serían cuántos kilómetros? El presidente está hablando desde Venecia, que eso es Bogotá, a salir al sector de Chusacá, que ya es pasando Soacha, cruzando por Cibaté. Más o menos deben ser ¿cuántos kilómetros? ¿7 más o menos? Deben ser un poco más, deben ser cerca de 11 kilómetros. Sí. Sí. Imagínese cuánto cuesta un subterráneo de 11 kilómetros. Ya quisiéramos nosotros sobre esos mismos 11 kilómetros, pues. Néstor, y sobre esos mismos 11 kilómetros, cerca de 3.4 se está construyendo fase 2 y 3. ¿Sabe cuánto tiene el túnel de Oriente, por ejemplo, en Medellín? 8 kilómetros. 8. No, pero eso fue en los países que nos llevan. Por eso, 8 kilómetros. Siglos de y ventaja. es el más largo de Sudamérica. O sea, el presidente Petro... La casa en el aire, Néstor. Claro, hablando, es más probable el tren es entre Buenaventura y en Barranquilla, el tren eléctrico de alta velocidad, que soterrar la autopista sur. Señor alcalde Perico, gracias por acompañarnos, alcalde. A ustedes muchísimas gracias. Discúlpeme que yo le digo Perico de confianzudo. Alcalde Sánchez. A mí me encanta que me digan Perico, Néstor. A usted le encanta el perico, ¿no? Me encanta el café con leche, sí, señor. Alcalde, gracias. Un abrazo para usted, para la gente de Soacha.
posibilidades, padre, de que haya una autopista de 10 o 11 kilómetros soterrada Hoy entre Bogotá y ninguna. Soacha. Cero posibilidad. Hoy ninguna. Cero. Aunque como idea, son esas ideas que uno dice, qué bien, qué chévere. No. Y Pero el ideas, problema pero es cómo no, se pero, realizan. pero si abrimos el Sería departamento, algo- vamos si abrimos el magnífico. departamento de ideas, pues entonces empecemos. no. Pues las ideas son Ricardo, gratis, es que son las ideas son 3, gratis. 4 Eso- horas saliendo de Bogotá, en los puentes, por eso, por pero- la autopista no, sur. No, pues es magnífico, terrible. Es que pero en el Víctor, ¿cuánto diagnóstico- vale? Se Víctor, hicieron no, los yo lo sé, estudios, yo lo sé. escuchó al alcalde Perico diciendo Pero que la idea es buena. ni siquiera hay catastro de No, padre, la redes idea no es de buena. Soacha. No, ¿por qué no es bueno? Es mucho más viable. No, porque las ideas tienen que ser viables para Ok, que sean en ese buenas. sentido lo entiendo. No, pero es que hacer un Pero tren... las condiciones no se generan. Hacer un tren de Buenaventura a Barranquilla también es buena idea, pero pues eso es inviable. Y aquí estamos hablando de una de esas ideas. Es mucho más probable hacer un viaducto. Ok. Porque eso se paga. Claro. Lo con- cierto es con que un algo hay peaje. que hacer. De Lo cierto es que hay que resolver ese problema. esa idea del viaducto, digamos, fue de iniciativa privada, inclusive creo que era el Una grupo APP, antioqueño el claro. que le estaba planteando esa posibilidad al entonces vicepresidente de la República, que tenía funciones de infraestructura, el doctor Germán Vargas Lleras. En ese momento se habló de la posibilidad de un viaducto, Aquí- casi que desde la misma Pero, zona, ¿no? Víctor, Desde el simplemente. puente de Venecia hasta bien allá después de Soacha. Le respondo, Néstor, le respondo al padre. En el Dígame. departamento de Utopía, de hagamos vías en el aire y arreglamos el problema del trancón de Bogotá, sí. No, la idea- no, la idea no, es es que buenísima, no. Néstor. Es que lo que hay es que generar las condiciones para que se pueda realizar la idea. Bueno, no hay condiciones, no hay estudio de factibilidad. Pero es que- el problema, ese es el problema. La primera condición, pero lo que padre- es peor, no hay presupuesto todavía. Ese es el problema. Entonces usted dice que se da una idea y si no se generan las pues, condiciones para que se haga. Es que cuando usted Pero es que no presidente solo de la se dan República, ideas. Usted no da ideas, usted ejecuta proyectos. pero el problema, Néstor, es que no solo se están dando ideas, se están haciendo promesas. Es que el presidente en campaña prometió muchas obras de infraestructura que evidentemente no se han ejecutado ni se van a ejecutar porque son irrealizables por las restricciones financieras de este país. Es que hasta los países ricos y desarrollados tienen que hacer análisis de costo-beneficio de cada una de las obras de infraestructura y de acuerdo a cómo va llegando la platica van haciendo las inversiones. Entonces, claro que la idea es buena, pero es irrealizable lamentablemente por las restricciones de plata. Y ¿sabe qué me preocupa mucho como bogotano? Y es que en la Autosur, la solución al Autosur es algo irrealizable. Hay muchas alternativas imperfectas, pero son buenas, no son lo perfecto. En el caso del gobierno Petro es muy enemigo de lo bueno, que se podrían implementar, pero como nos quedamos esperando ese anhelado óptimo, no lo hacemos. Y lo mismo está pasando al norte de la ciudad, en la Autonorte. Recordemos que la administración anterior, tanto la ANI como la alcaldía anterior, adjudicaron un contrato para ampliar la autopista norte. ¿Y sabe por qué está parado, Néstor? Porque no hay como hay licencia. un humedal, ahora la propuesta es que se eleven todos los carriles de la autopista. ¿Usted sabe cuándo se va a poder hacer un viaducto de 6 carriles? ¿Usted sabe cuán irrealizable es eso? Entonces, insisto, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y este país, que es berraco, que es pujante, necesita soluciones buenas, no todas perfectas. No por eso, pero es que tenemos al presidente de la República hoy oponiéndose a la idea de una Bogotá región metropolitana, Bogotá, Soacha, Cundinamarca, con el argumento de que él va a soterrar una vía que todavía no tiene absolutamente nada serio, nada en los diseños. Pero además, Néstor, lo Ya más voy, importante Enrique, que dijo el alcalde de Soacha es que hay una obra que ya está a punto de terminarse, que es la fase 2 y 3 de Transmilenio hasta Soacha, y es no solamente llegar hasta San Mateo y Terreros, que son las estaciones que existen hoy en día, sino profundizar en el municipio el canal exclusivo de Transmilenio. Eso significó aunar esfuerzos y juntar plata entre la gobernación de Cundinamarca, el municipio de Soacha y la nación. Y eso lleva en ejecución cerca de 7 años. Entonces, cuando por fin la gente va a ver el resultado de tener Transmilenio hasta dentro del municipio, o sea, más allá de la entrada del municipio de Soacha, entonces sale el presidente con un tema de una vía que no tiene ningún tipo de estudio ni de perspectiva la gente técnica. está desesperada con el tema de las vías de acceso a Bogotá, Claro. que son todas una... Usted sabe los que vayan a pasar mañana el día en cualquier parte, ¿cuánto se van a demorar hoy en salir? Salir de Bogotá se demora A mí una no me hora, parecen una hora. antinómicas las dos cosas. Me parece que el presidente se equivoca oponiéndose a la región metropolitana, se ha opuesto desde el principio. Él cuando fue senador
votó en contra y después todas sus personas, digamos, de su grupo político se opusieron en el Consejo de Bogotá. La ministra de Medio Ambiente, que además es su delegada al Consejo de la región, siempre se opone a las cosas de la región. En fin, ellos tienen una postura de oposición completa a la región metropolitana que, en mi opinión, es completamente equivocada. No hay nada más importante para el desarrollo, entre otras cosas, sostenible de esta región metropolitana, es conseguir un mecanismo de gobierno colectivo como el que se ha diseñado para la región metropolitana. Pero no me parece, pero yo no desecharía el tema de soterrar la autopista del sur o cualquier otra propuesta que resulte viable. Hay que hacerlo en serio, Héctor, hay que hacerlo en serio. Eso claro, pero yo lo que espero es que sea en serio, Néstor. Yo no sé por qué, pero no entiendo por qué asumen que no es en serio. Yo me imagino que cuando el presidente lo dice... No hay nada, pero yo me imagino que cuando el presidente... No es en serio, lleva 2 años en el gobierno y no hay absolutamente nada. Pero Néstor, no hay nada. Pero Néstor, no sabemos si están haciendo un estudio. Yo asumiría que hay una... Yo sí sé. Hay una empresa, por ejemplo, hay una entidad pública que se llama la Financiera de Desarrollo Nacional, que es una entidad que hace unos estudios muy importantes, que hizo los del Metro de Bogotá, etcétera, que podría estar haciendo. Y si no lo está haciendo, haciendo, que lo haga. Pero es que lo que yo digo es no hay que oponer. Ojalá lo esté haciendo. Pero no lo que estoy diciendo es no hay que oponerse a la idea. Lo que hay que pedir es que hagan el estudio. Es que, Héctor, yo no me estoy oponiendo. Que hagan el estudio. No me estoy oponiendo a la idea. Lo que le estoy diciendo es que la idea es departamento de cháchara, inocuo, carreta, como si la hace un presidente de la República que no pone al lado un cheque, una plata, unos diseños, una propuesta, un estudio, algo serio. Entonces terminamos... O por lo menos, Néstor, unos técnicos, ¿no? No, este debate sobre nada, sobre que el presidente Petro, sobre un trino que el presidente Petro dice, quiero construir la autopista soterrada. No hay catastro de redes subterráneas de Soacha. No, pues por eso. Parta de ahí. Néstor. Lo primero que habría que hacer es todo eso para empezar a pensar en un proyecto de esa magnitud. La troncal que lleva 7 años construyéndose. Y sabe, otro proyecto más, Néstor, que se suma, otro proyecto. ¿Sabe quién tiene que hacer eso? Con la alcaldía de Bogotá, con el gobierno de Cundinamarca, porque ese Transmilenio que está saliendo. Imagínese esa coordinación. Eso sí es una realidad. Entonces, esto es utopía, el Departamento de Intenciones contra realidades. Señor Daniel. Néstor, este proyecto se suma al puente, a ese viaducto o a ese tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla, al aeropuerto internacional de La Guajira, acuérdense de ese, que también anunció que iba a haber un gran aeropuerto en La Guajira. Ahora viene esto. Yo creo que ojalá Héctor tenga razón, ojalá nos desmientan y nos hagan quedar mal y que el estudio se esté haciendo, pero ese desprecio del presidente Petro por cualquier proyecto de infraestructura que propongan sus contradictores políticos, pues lo hace quedar mal en el fondo, porque a él le van a reclamar, bueno, ¿en qué quedó el aeropuerto de La Guajira? ¿En qué quedó el tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla? ¿En qué quedó el viaducto entre Soacha para la entrada por Soacha a Bogotá? No va a cumplir con absolutamente nada porque no hay nada. Yo no creo, ojalá nos desmientan y nos digan, acá está el estudio, se está haciendo, acá está el contrato, salen 6 meses. Sí, ojalá estemos equivocados. Lo que pasa es que ya estamos hablando de un gobierno que está llegando a la mitad y no hay diseño, no hay plata para el aeropuerto de La Guajira, la vía del tren entre Buenaventura y Barranquilla terminó siendo desafortunadamente el tren eléctrico elevado. Apenas una ocurrencia, y estamos en eso, tal vez, en el departamento de ocurrencias. 8:18 en la autopista subterránea, pero el aeropuerto de La Guajira sí lo están haciendo. Porque usted sabe con quién es ese aeropuerto de La Guajira, Néstor. ¿Con quién? Con la US Air Force de los Estados Unidos. No, pero están en reunión, en el Ministerio de Transporte con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para el aeropuerto de La Guajira. Averigüen, verá que no es un chisme. No es un chisme ni es un cuento. Ya hay documentos del aeropuerto de La Guajira de los Estados Unidos y la Fuerza Aérea con el gobierno colombiano. Ricardo Lochivier, al jefe de noticias del grupo. Sí, señor. Severa chiva, don Aurelio. 8:19. A veces solo nos centramos en el resultado y nos llenamos de ansiedad, de miedos y hasta nos desanimamos porque el resultado no es inmediato. Hay que esperarlo en el tiempo.
Por eso, lo importante es concentrarse, enfocarse en el proceso y disfrutar el proceso, con ánimo, con fuerza, con inteligencia, con solidaridad. Cuando tú aprendes a gozarte el camino, llegas feliz al destino. Cuando tú aprendes a disfrutar el proceso, eres capaz de señalar con toda la actitud ese logro realizado. No olvides que no siempre acertamos, no siempre alcanzamos el logro, pero siempre vivimos un proceso que nos hace mejores seres humanos, que nos da la oportunidad de desarrollar nuestras habilidades. Ánimo, fuerza, tú sabes. A propósito del presidente Gustavo Petro, del cruce de mensajes agrio con el alcalde de Bogotá por cuenta de las marchas que están convocadas para mañana, que es el Día de los Trabajadores. El presidente en plan de instrumentalizar esas marchas, de convertirlas en marchas en favor del gobierno. Y a modo de queja, dice el presidente que va a caminar con o sin tarima. Se refiere al que el alcalde Carlos Fernando Galán les pidió a los sindicatos que a una tarima que hay instalada se pusieran de acuerdo para que cada uno de los sindicatos de las centrales obreras hablara por turnos. No tendría sentido, por razones de seguridad, por necesidades de evacuación, instalar tantas tarimas como hay sindicatos en Colombia. El presidente dice eso, que como no permitieron la tarima que pidió la CUT, porque ya había otra tarima, que lo quieren silenciar. Suben lentamente los embalses por encima del 32%, pero no se suman todavía los temores sobre el sector eléctrico. De un lado, con alertas desde la costa de que las tarifas subirían todavía más en el mes de mayo como consecuencia de una resolución del ministro de Minas, Andrés Camacho. Advertencia que hace y que lanza el Comité Intergremial del Atlántico y la Asociación Nacional de Empresas Generadoras ANDE, que cuestiona la decisión del ministro de Minas de obligar a las termoeléctricas a realizar despachos forzados, lo que resultaría en un aumento significativo de los costos de las restricciones asociadas a la generación forzada y se traduciría en un incremento en el costo de la tarifa unitaria de energía. Aunque los costos en bolsa disminuyen, la operación forzosa de las plantas térmicas genera cargos adicionales que terminarían reflejándose en las facturas de energía con un extra de hasta 250 pesos más el kilovatio hora, lo que incrementaría los recibos de luz e implicaría un durísimo golpe para los usuarios del Caribe colombiano. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 8 de la mañana, 23 minutos. Don Álvaro al tablero. ¿Qué hubo? El presidente Petro, Álvaro, está escribiendo un Twitter esta mañana, bueno, de varios que está contando el presidente Petro, enviando un mensaje sobre su columna, la columna que usted, Álvaro, publica esta mañana en el periódico El Espectador, que se llama Hora de cambiar estrategia contra Petro, ¿cierto? Sí. Entonces dice el presidente Petro, Álvaro, lo siguiente, y me parece una teoría la suya interesante, estaba leyendo la columna, dice el presidente Petro, citándolo a usted, llegar a un acuerdo siempre fue el propósito desde que propusimos el diálogo en 1982, se refiere a cuando estaba en la guerrilla todavía. Sí, con los temas de paz con el M-19. No, en el 82 todavía no se habían tomado el Palacio de Justicia, en el 82 todavía era pura guerrilla, no había ningún acuerdo previsto. Pero dice el presidente, pero el acuerdo, y aquí está la parte sustancial, me parece que usted comparte, porque el presidente lo cita, Álvaro, pero el acuerdo siempre ha sido destruido por un grupo pequeño de poder que quiere mantener su tesis de enriquecerse con el erario en vez de garantizar los derechos universales de la población, ¿cierto? No, lo que dice la columna no es eso. Lo que dice es un hecho incontrovertible, que la estrategia de 20 años para tratar de atajar, de frenar a Gustavo Petro ha sido un fracaso estruendoso. Son 20 años de intentos de muchos sectores del país por frenarlo y no han funcionado. Entonces, por eso el título de la columna es Hora de cambiar la estrategia. Y planteo un hecho evidente.
tener como política, combatir al político más combativo, pues de pronto no es la mejor estrategia. Esa confrontación le ha favorecido a Gustavo Petro. Yo lo que vengo diciendo en estos micrófonos y en la columna desde hace meses es: hay que tratar de llegar a acuerdos con Petro, porque lo contrario le hace mucho daño al país. Atajar a Petro no es realista, porque es presidente en un sistema presidencialista muy poderoso, y él es un hombre muy combativo que no se va a dejar sacar a sombrerazos o va a dejar que simplemente no le permitan hacer ningún cambio cuando esa ha sido su promesa de campaña. Y que la estrategia de confrontación total es equivocada. Inclusive digo, por ejemplo, la de los escándalos, que es una estrategia muy fuerte. Sí, es cierto que muchos de los escándalos son generados por el propio sector petrista, pero hacer énfasis en eso. Lo que digo ahí es que es dejarle la política a los periodistas, y que los políticos se han dedicado todos a repetir lo mismo, y que eso es poco inteligente, porque Petro logra uniformarlos, petrificarlos, y al final el objetivo de esa estrategia de Gustavo Petro es generar una división entre él, que representa el cambio, y todo lo demás que representan no cambio, y entre más se coaliguen en esa estrategia de contradicción furiosa contra Petro, más quedan Álvaro, en el equipo de no cambio. Que el presidente termina diciendo a la idea de ese acuerdo nacional, termina diciendo que ha sido destruido, entre comillas, dice él, por un grupo pequeño de poder que quiere mantener su tesis de enriquecerse con el erario. Esta es la descalificación permanente del presidente. El que no está de acuerdo conmigo es un ampón, ¿no? Son ladrones, son fachos, son paracos. Y es interesante cómo termina. Yo vengo sosteniendo que la fórmula con Petro es llegar a acuerdos. Requiere talento, claro. Talento y paciencia. A veces no se logra, porque el presidente no es nada fácil. No es muy dado a los acuerdos, ¿no? Es un hombre. No es nada fácil por muchas razones, porque él llegó a los acuerdos que le gustan al presidente son en los que su adversario se cede y se suma a su propuesta. Y al adversario también le gustan ese tipo de acuerdos. Eso le gusta a ambos. Petro, no es fácil hacer acuerdos con él, primero porque él llega con un mandato y una historia política de generar cambio en un sistema que es muy anti-Petro. Segundo, porque casi todos los demás sectores están cerrados, unidos a la banda, y consideran que admitir cualquier cambio es malo, porque esa mentalidad del castrochavismo, que nos volvemos Venezuela, está muy arraigada. Por ejemplo, en el tema de pensiones, yo no estoy defendiendo la propuesta del gobierno, pero que en Colombia hay que hacer una reforma de pensiones, no hay duda, que es una vergüenza que los presidentes anteriores no la hayan hecho, que es una insolidaridad terrible, que en Colombia haya tres colombianos no tengan pensión, eso es indudable. Que hay que llegar a acuerdos con ese gobierno, sin duda. Petro no ha tenido mayorías en el Congreso. Entonces, en vez de estar bloqueando, que es lo que se ha dedicado buena parte del tiempo el Congreso, hay que llegar a acuerdos. La pensional es una demostración de que puede llegar a acuerdos. Álvaro, pero fíjese, que Petro fíjese lo que de pasó Senado con la a Cámara aprieta. Pues claro, así son las negociaciones. Entonces hay que apretarle de vuelta en Cámara. Imagínese usted, con los liberales y con la U bajar el umbral de la cotización a Colpensiones. Pero es que estamos y al día siguiente en la locución dice, no, yo voy por lo mío. Si estamos en etapa entonces, ¿cuál es el consenso? ¿Cuál es la búsqueda de acuerdos? En etapa de apretar, pues están apretando de lado y lado. 8:28. En 30 segundos saludo al director de la DIAN para hablar de el estatuto aduanero y, entre otras cosas, Víctor, de la frase de Mr. Taxes, del director de la DIAN, diciendo que la norma actual, el estatuto aduanero, la frase parece haber sido escrita por los contrabandistas, ¿no? Es que el director de la DIAN reveló un estudio que, entre otras, es muy preocupante, Néstor, porque el 10% de las mercancías que están llegando a Colombia son de contrabando. Y paso seguido, dice el director, parece que las normas actuales fueran o hubiesen sido escritas por los propios contrabandistas, y por eso están intentando hacer reformas en el estatuto aduanero. Estás escuchando Blue Radio.
captura de 3 delincuentes que tomaron un servicio de taxi en el sur de la ciudad, le pidieron al conductor que los llevara hacia el sector del Lucero en Ciudad Bolívar y en menos de 5 minutos de recorrido los sometieron, los secuestraron y fue en Ciudad Bolívar donde comenzó una gigantesca persecución de la policía por recuperar el vehículo robado. Al final, 2 de los presuntos delincuentes fueron golpeados por las personas que llegaron al sitio, uno más retenido y llevado de una vez a la URI del sector de Molinos. Hablamos con el conductor afectado y esto fue lo que le contó a Blue Radio. 3 sujetos me sacan la mano y me dicen que van destino hacia el CAI del Lucero. A lo que llego a la cuadra más arriba, un hombre me saca una pistola y me la pone en la cabeza y me dice, ya sabe que perdió. Entonces de ahí ellos me pasan para atrás y me empiezan a despojar de todas mis cosas, de mis pertenencias, y de ahí me dan una vuelta a la manzana y ahí me botan del carro y arrancan con el vehículo, y gracias a los patrulleros que hicieron su labor. Doctor Luis Carlos Reyes, director de la DIAN, la División de Impuestos y de Aduanas en Colombia. Doctor Reyes, buenos días. Buenos días, ¿cómo les ha ido? Doctor Reyes, presentando usted el estatuto aduanero, el nuevo, el que usted quisiera, suelta esta frase de que el régimen de aduanas actual parece escrito por los propios contrabandistas. ¿Cuál es su tesis? ¿Qué es lo que usted encontró? Bueno, varias cosas, pero yo creo que la más impactante es que si uno se va a Estados Unidos o a la Unión Europea y mira cómo funciona el sistema aduanero allá, cuando llega una mercancía a los puertos, nada sale de los puertos sin tener un inventario detallado antes de, o sea, pues para liquidar los impuestos y demás. Mientras que en Colombia el importador puede elegir entre si dar un inventario detallado ahí mismo o decir, tranquilo, confíe en mí, le doy una descripción muy genérica de lo que más o menos hay en este camión que está saliendo del puerto, digamos, de Cartagena, y que se va en un camión hasta un depósito, una zona franca que bien puede ser en Bogotá, y si las cosas se caen de camino, si les hacen un cambiazo, cualquier cosa, nunca hubo un inventario contra el cual cotejarlo. Esa es una de varias cosas que es muy preocupante, que no se ajusta a referentes internacionales y obviamente ha venido facilitando muchísimo el contrabando. Sí, ese es un buen ejemplo. Lo que está pasando hoy con el estatuto aduanero actual le facilita el trabajo, porque usted pone el ejemplo de una empresa legal, pero termina favoreciendo a los ilegales. Claro, termina favoreciendo a los ilegales. Digamos, a una empresa legal no debería tener problema en dar ese inventario detallado saliendo del lugar de arribo, del puerto, del aeropuerto, del cruce de frontera, pero los ilegales pueden decir, ay, mire, sabe que me espero hasta que, o sea, no le doy el inventario detallado saliendo del puerto, sino que me espero a que esto llegue a Bogotá, a cualquier lugar del territorio nacional, y ahí sí saliendo del depósito, después de haber andado cientos de kilómetros, le doy un inventario, y lo que se me cayó por el camino nunca hubo oportunidad de contarlo. Entonces creo que favorece muchísimo a los ilegales, le hace mucho daño a los comerciantes legales, que obviamente pagan todos sus tributos aduaneros que obviamente les representan unos precios más altos en el mercado nacional, y perjudica a la industria nacional, que se busca proteger a través de ciertas medidas arancelarias. Pues, doctor Reyes, usted dice que el contrabando es el 10% de las mercancías importadas, y hablamos de importaciones por 40.000, 50.000 millones de dólares al año, pues es un negocio bastante jugoso, lucrativo. ¿Tiene usted de pronto alguna evidencia más allá de su frase de que realmente los contrabandistas ayudaron a redactar este estatuto aduanero, el actual, el vigente? Mire, yo no estoy proponiendo teorías conspirativas, pero yo sí creo que a veces existen, llamémoslos, equilibrios conspirativos, ¿sí? O sea, quizá en el pasado, cuando se ha intentado fortalecer los mecanismos de control de la DIAN, siempre llega un comentario que tiene mucha fuerza y que personas muy influyentes hacen todo el lobby para que esa medida de control se caiga. Entonces, si bien obviamente quienes terminan redactando esto son personas que pues puede que no tengan nada que ver directamente con ese negocio ilícito, de todas formas resulta igual. Hay una serie de intereses que van impulsando la norma hacia el sitio donde la tenemos hoy, y eso es lo que toca cambiar. ¿Y cómo van esos cambios? ¿Cuándo tendría usted listo ese nuevo estatuto aduanero? ¿Y qué será lo más importante dentro de esta nueva reforma, como la ha llamado usted?
El estatuto no está listo para firma de los ministros de Comercio, de Hacienda y del señor presidente de la República. El principal, bueno, hay varios cambios importantes. Uno, el que les mencionaba, todo va a tener que salir de los puertos con un inventario detallado, no más esa sinvergüencería de que entra primero y les cuento luego, incluso meses o años después de que haya entrado al país la mercancía, qué era lo que venía así ya detalladamente. Otra es que se va a exigir la instalación de dispositivos electrónicos de trazabilidad en todo lo que sale de los puertos. Hoy en día se ponen esos dispositivos de trazabilidad en los camiones que, digamos, le reportan a la DIAN dónde está el camión para ver si se han hecho paradas sospechosas y demás, pero hay un hueco en la norma que dice que si, entonces póngale cuidado, que si la mercancía sale a la misma jurisdicción del puerto, no necesita, no hay que ponerle dispositivo electrónico de trazabilidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si me llega una mercancía, que si me llega un contenedor a Barranquilla y yo digo, sale del puerto de Barranquilla para un depósito en Barranquilla, que es la misma jurisdicción, ahí no tengo que poner dispositivo de trazabilidad, y si se me refunde la mercancía de camino, no hay manera de ver si ese camión hizo paradas sospechosas, en fin, dónde estuvo la mercancía mientras llegaba al depósito. Ese es un segundo cambio en la norma. Otra cosa que se va a hacer es exigir, sí. Doctor Reyes, sí, quiero preguntar ahí, ¿cuánto se demora hoy el proceso de nacionalización y de importación de una mercancía y cuánto más tardaría con esto de darle y poner a hacer un inventario detallado al momento de ingresar? ¿En cuánto se aumentan los trámites tanto en tiempo como en plata? Bueno, mire que, por ejemplo, la declaración anticipada que se va a exigir es un trámite que hoy en día ya utilizan muchos importadores de manera voluntaria, y realmente son algunos de los que tienen tiempos más rápidos de desaduanamiento. Incluso pues pongo un ejemplo de un usuario aduanero que se cogió esta medida desde hace ya un rato, Dollar City, que ustedes saben que pues tiende a vender mercancía que es muy chiquita, muy difícil de inventariar. Ellos vienen haciéndolo desde hace rato, y de hecho logísticamente para ellos ha sido una medida de facilitación. Entonces pues sabemos que va a haber algunas, obviamente adaptarse a una nueva norma tiene unos costos de transición, pero pensamos que el tiempo que se va a demorar esto no va a ser especialmente oneroso para los comerciantes. Pero doctor Reyes, echa la ley, echa la trampa, ¿no? También ustedes tienen identificado, más allá de todos estos cambios y demás, ¿quiénes son las cabezas del contrabando en Colombia? Porque ustedes revelaban también un listado de los países desde donde más llegan mercancías de contrabando. Está China en primer lugar, después Estados Unidos, está Bolivia y demás. Pero ¿quiénes están detrás de este negocio al final del día? Bueno, como lo hizo el país recientemente, se han dado capturas de cabecillas importantes de estas organizaciones criminales. Hay más investigaciones en curso. Obviamente, cuando hay investigaciones en curso no es prudente revelar los detalles en la medida que queremos coger a estas personas con las manos en la masa y no alertarlas, pero pues resalto las noticias que se han visto en días y semanas pasados, y sobre todo para dar una idea de quiénes son, o sea, más allá de nombres, creo que algo que es muy importante que el país tenga en cuenta es que no son solo personas pues que están haciendo un negocio, digamos, un crimen sin víctima, porque uno podría pensar, pues el contrabando se deja de pagar ahí unos impuestos y ya. No, primero, bueno, son impuestos que podrían estar yendo a educación, a salud, a vías, a justicia, pero además son ingresos que hoy en día el contrabando es la manera en que los narcotraficantes traen de regreso a Colombia las utilidades que hacen con la cocaína en el exterior. Entonces, hoy en día el contrabando es la otra cara de la moneda del narcotráfico, y al hacer eso financia una serie de economías ilegales que fomentan la violencia y atentan contra esa paz que, pues, independientemente de donde estemos en el espectro político, todos estamos tratando de construir. Claro, y ese lavado de dinero se sigue dando en el contrabando de telas y de textiles principalmente, de confecciones. Esos son los principales rubros del contrabando: telas, textiles, calzado, representan una cantidad importante de eso, sí, y ahí es donde está una parte importante del problema. ¿Qué porcentaje del problema es contrabando de textiles, doctor Reyes? Estamos hablando más o menos de un 30%.
y los principales países de origen son China y Estados Unidos, aunque realmente el fortalecimiento de las relaciones con la aduana de la China es uno de los temas que ya empezamos, porque sabemos que este es un país que no está interesado en fomentar un negocio ilícito en Colombia. Simplemente, sobre todo, pues que es un país que busca tener una buena relación con Colombia y con la región. Sí. Lo que sí tenemos que hacer es levantar la mano un poco y decir, oiga, este es un problema serio, busquemos trascender un poco las barreras culturales entre administraciones aduaneras. Mire, vale. Es el director de la DIAN, el doctor Luis Carlos Reyes, a propósito del nuevo estatuto aduanero. Señor Ricardo. Sí, doctor Reyes, una última pregunta, porque está escuchando esta entrevista uno de sus antecesores, el doctor Lisandro Junco, y yo quiero preguntarle si esto que él dice es cierto. Dice el doctor Junco en sus redes sociales: acusan en Blue Radio que el estatuto aduanero fue escrito por contrabandistas. Quien lo escribió fue Claudia Gaviria, quien trabaja en el gobierno del presidente Petro. Luis Carlos Reyes acusa a una funcionaria de su propio gobierno de contrabandista. ¿Eso es cierto, doctor Reyes? Pues me sorprende un poco que el doctor Junco, siendo exdirector de la DIAN, no sepa que el actual estatuto aduanero no lo escribió Claudia Gaviria, y que al contrario, Claudia Gaviria ha sido una de las personas que nos ha dado retroalimentación más valiosa con respecto a este estatuto, y que de hecho nos ha dicho por fin la DIAN está recuperando el control. Pero no es cierto que ella es la autora del estatuto, del actual estatuto aduanero. No, eso no es cierto. Díganle al doctor Junco que se informe. Vale. Doctor Reyes, gracias. Con mucho gusto. Doctor Junco manda a decir el doctor Reyes en Blue Radio que por favor se informe. 8:41 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El gobierno del presidente Gustavo Petro decidió jugar duro, intentando sacar adelante la reforma a la salud antes del próximo 20 de julio, a pesar del hundimiento de su proyecto inicial, que duró más de 14 meses tramitándose antes de su fracaso definitivo en la Comisión Séptima del Senado. El hecho que llevó al presidente a ordenarle a sus ministros hundir el acelerador fue el acuerdo con las EPS sobrevivientes, luego de la intervención de Sanitas y de Nueva EPS, para asumir 12 funciones. Eso es lo que dice el proyecto, con el fin de transformarse en gestoras de salud y vida. Para sacar adelante en menos de 12 semanas, que es lo que queda de legislatura, la estrategia del gobierno y del pacto histórico primero consistió en retirar la apelación con la que pretendían revivir la reforma a la salud de Carolina Corcho, eso pasó ayer, para dejar despejado el camino con el fin de erradicar el nuevo proyecto con mensaje de urgencia, buscando disminuir el número de debates que deben surtirse antes de que este proyecto eventualmente se convierta en ley de la República. Vuelve don Vicente del Bosque al fútbol español, este hombre que fue el campeón en el año 2014. Pero no vuelve a entrenar, eso le gustaría a la selección española seguramente, pero vuelve para un puesto de gran importancia, porque en la práctica va a ser representar a la Real Federación Española de Fútbol. Y es que el gobierno acaba de anunciar hace escasamente 2 minutos que va a ser Vicente del Bosque quien estará al frente de la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación de la Real Federación Española de Fútbol. Eso en lo que se resume es en la comisión con la que el gobierno está tratando de tomar el control, o las instituciones deportivas oficiales tomar el control de la Federación Española de Fútbol. Una decisión no tanto la de Vicente del Bosque, sino la creación de esa comisión que no ha gustado nada ni a la FIFA ni a la UEFA, quienes hace apenas 24 horas advirtieron por carta al Consejo Superior de Deportes, que es en la práctica del organismo gubernamental que está llevando a cabo esta medida, sobre posibles injerencias en la tutela de la Real Federación Española de Fútbol. Muy importante decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia alrededor de investigaciones contra toda la bancada de parlamentarios del pacto histórico. 8 de la mañana, 44 minutos. La marca sueca de muebles y accesorios para el hogar IKEA anuncia la fecha de la apertura de su segunda tienda en Colombia, redoblando su apuesta en nuestro país. Luego de la inauguración de su primera tienda en Bogotá el año pasado, para muchos exitosa porque se vieron largas filas durante varios días, IKEA tiene prácticamente todo listo para abrir las puertas de su segunda tienda. La ciudad elegida fue Cali y la fecha de inauguración será el próximo miércoles 8 de mayo, la próxima semana.
La tienda estará ubicada en el centro comercial Mall Plaza Cali, al sur de la ciudad. Tendrá una superficie de más de 15.000 metros cuadrados, y 21 salas de exhibición de sus tradicionales muebles. Esta marca fue fundada hace 80 años en Suecia y durante todo este tiempo ha logrado conseguir 400 tiendas en 62 mercados diferentes y ahora redobla su apuesta, sus inversiones en Colombia. Después de iniciar y estabilizar sus operaciones en Cali, la empresa se concentrará en un nuevo mercado porque también dentro de sus planes de expansión dentro de Colombia le apuntará a tener una tercera tienda en la ciudad de Medellín. $845, 200.000 millones de pesos para construir 2 grandes centros de inteligencia artificial en el país, uno en Usme, al suroriente de Bogotá, y el otro en el municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca. 2 lotes que ya fueron seleccionados por Findeter y que tendrán a la Universidad Nacional como entidad a cargo de los detalles de ambos proyectos, tanto para abrirle las puertas al futuro como para fomentar la educación digital y entregar soluciones prácticas en temas de salud, seguridad, industria, alimentos, exportaciones y también otras necesidades del país en materia, por ejemplo, de ciberdelitos, que hoy acosan a millones de personas y de hogares en el país con un promedio de 168 cibercrímenes al día, siendo los 3 de mayor impacto: la violación de datos personales, acceso abusivo a sistemas informáticos y hurto por medios electrónicos. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Atención, mataron a una niña de 6 años, una muy pequeña niña, en Altos del Menga, que es en el norte de Cali. Es su padrastro que la mató a cuchillo. Pues sabes que cuando vi la edad te iba a decir, no, Néstor, pero 6 años acuchillada. Ocurrió en Cali, en esta zona de Altos del Menga. Hugo Mario. Néstor, sucedió en una casa de inquilinato ubicada en la parte alta de este sector popular de Cali, conocido como Altos de Menga, en el norte de la ciudad. En horas de la madrugada, un hombre llegó en aparente estado de alicoramiento, discutió con su pareja, esta persona que estaba ausente desde hace una semana, y después de eso decidió atacar con un cuchillo a la niña que se encontraba descansando en su habitación, una niña de apenas 6 años de edad. El asesino sería el padrastro de la menor, es lo que han dicho algunos vecinos de esta zona de la ciudad. La comunidad esta mañana se enteró de este aterrador crimen y de inmediato dio aviso a las autoridades. A esta hora se encuentra esta zona acordonada. La policía y la fiscalía tratan de dar con el paradero de este homicida. Esto dijo un vecino del barrio Altos de Menga. Una semana ya, 8 días, 8 o 10 días ya, ¿sí? ¿Quién es ese muchacho? Digo, es el papá de una de las niñas. Y está cuando está el muchacho aquí. Digo, no, él se va a fin de semana. Y así me dijo, yo no sentí que peleaban ni nada. El hombre está identificado, ya la policía lo está buscando por todas las esquinas y las calles de ese sector popular de Cali. También se emitió una circular alertando a la policía en la terminal de transportes y en las salidas de la ciudad para evitar que este hombre escape después de haber cometido este aterrador crimen en el norte de Cali, Néstor. Aterrador parece poquito. Me cuenta, por favor, estaría encantado de contar que capturaron a esa bestia que no tiene ningún perdón. 8 de la mañana, 49 minutos. Esta mañana la revista Time, la legendaria revista en Nueva York, está publicando una extensa entrevista y un perfil del expresidente Donald Trump, asumiendo ya que va a ganar las presidenciales del próximo mes de noviembre y que va a tener, dice Time, un mandato aún más radical. El mismo Trump que esta mañana acaba de ser multado
por violar la orden de Mordaza, de que no puede hablar alrededor de su proceso, de sus problemas penales. En Estados Unidos, en Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, es un perfil de un nuevo presidente. Pese a que es un nombre conocido, Donald Trump promete un segundo mandato totalmente distinto, más radical, desde la deportación de unas 11 millones de personas, la creación de campos de detención y el despliegue de las fuerzas militares de Estados Unidos para responder a la crisis fronteriza, hasta echar a los funcionarios que él considere incompetentes sin ningún tipo de contemplación. No voy a tener corazón, sugiere Trump en esta extensa entrevista con la revista Time, que lo lleva, de hecho en su portada se le ve serio, mirando de reojo y acompañado del título "Si él gana". Ya dentro del perfil, el título de la nota es "¿Cuán lejos iría Trump?". Es escrita por Eric Corteleza, quien logró entrevistar al exmandatario y actual candidato republicano en Mar-a-Lago, en Florida. Además de sus políticas migratorias radicales, Trump tiene pensado, por ejemplo, expedir perdones presidenciales a todos y cada uno de los individuos procesados por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Más de 800 se han declarado culpables. Le dice a la revista Time que no va a desconocer la limitación constitucional a un tercer mandato, que no buscaría revertirla, pero en una presidencia Trump 2.0 sí sería radical en términos de llevar el poder ejecutivo al extremo, algo que es conocido por constitucionalistas en Estados Unidos como la teoría del ejecutivo unitario, que establece prácticamente que las limitaciones impuestas por el legislador y las cortes sobre la Casa Blanca deben ser descartadas en beneficio de un comandante en jefe con poderes absolutos. Curiosamente, es una teoría que se empezó a exponer a principios del siglo XX, pero que actualmente hay un magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos que la ha defendido de cierto modo, Samuel Alito. Las facultades ejecutivas, dice la teoría, no deben ser limitadas por los tribunales o por el legislador. La rama ejecutiva tiene la discreción de aplicar las leyes con el nivel de intensidad que considere necesario. Y Trump parece que quiere poner esa teoría a prueba, llevarla al máximo, fundamentalmente en la Fiscalía General de los Estados Unidos, porque recordemos, Néstor, que aquí la Fiscalía General, aquí el fiscal es designado a dedo por el presidente y tiene que ser confirmado por el Senado. Pero la idea de Trump es ordenar procesos judiciales, una especie de venganza en contra de todos los fiscales que hoy por hoy lo están acusando, como por ejemplo la fiscal Fani Willis en Georgia o Alvin Bragg en Nueva York por el caso de Stormy Daniels. Sugiere Trump que dependiendo de la situación echaría a aquellos fiscales que no estuvieran de acuerdo con él en adelantar su vendetta, pero además sugiere que designará un fiscal especial para que investigue a Biden. Ahí de hecho conecta la pregunta de si va a ir tras el actual presidente con el actual proceso o decisión que está tomando la Corte Suprema con respecto a la inmunidad. Dice Trump que si la Corte decide que un presidente de los Estados Unidos no es inmune, Biden, abro comillas, seguramente pagará por todos los crímenes que está cometiendo. En el campo legislativo, el equipo Trump ya prepara 2 leyes que presentaría si es elegido: una reforma migratoria junto a un fortalecimiento de la seguridad en la frontera y una extensión al recorte de impuestos que ya había aprobado en el año 2017. También planea una serie de reformas y de aumentar la política proteccionista en los Estados Unidos. La verdad es que este artículo hace una labor muy completa por tratar de perfilar lo que sería una nueva presidencia de Trump. Incluso hace un gráfico detallando todas las personas cercanas a su mundo y que son hombres trumpistas radicales como Steve Bannon, Jason Miller, Stephen Miller, entre otros. Y bueno, para destacar también, ya en cuestiones de la coyuntura, Trump acaba de ingresar a la corte en Manhattan y el juez colombiano Juan Manuel Merchan le acaba de imponer una multa por $9,000 por haber violado en 9 ocasiones la orden Mordaza, que son limitaciones a sus pronunciamientos públicos por atacar a las partes en el proceso. Y le hace una advertencia al juez Merchan a Trump, que si sigue violando la orden Mordaza podría haber castigo de cárcel. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Nueve hombres del ejército murieron en un accidente aéreo cuando iban a bordo de un helicóptero ruso Mi-17. El de ayer es el segundo accidente en menos de 8 meses. El último fue en Anorí, en Antioquia, en octubre del año pasado, y fue cuando el país supo que 11 de 20 aeronaves de este tipo, Mi-17, están en tierra por falta de mantenimiento, por falta de repuesto y en estado de conservación, es decir, sin uso, recibiendo un tratamiento especial, intentando preservarlos hasta tanto se resuelva la guerra
producto de la invasión de Rusia a Ucrania. Las aeronaves por las que hace apenas un mes, el 12 de marzo, la Embajada de Rusia en Colombia, a modo de desmentido, aclaró que la razón por la que están en tierra nada tiene que ver con la decisión de Estados Unidos de embargar las cuentas de las empresas que hacen el mantenimiento, sino a responsabilidad exclusiva del gobierno colombiano, que en marzo del 2022 decidió suspender los 2 contratos firmados con NASC, que es el argumento que le preocupa la seguridad de los helicópteros que deben ser enviados a Rusia para recibir el mantenimiento. Las preguntas todas tienen que hacérselas al ministro Velázquez. ¿Qué pasa con la flota de helicópteros MI? ¿Es seguro para los militares volar en ellas? Y ministro, ¿por qué todavía no hay una respuesta a la embajada rusa para el mantenimiento de estos helicópteros? 8 de la mañana, 55 minutos. Mañana arranca el Festival Vallenato y el homenajeado es Iván Villazón, ¿no? Claro. Es el maestro Iván Villazón, que además tiene este hit pegado que se llama Apagando Focos. Que tiene que ver con el racionamiento de energía, ¿no? Sí. ¿Cómo es el coro? Que tiene que ver con los precios de los energía. precios. Con los Dice, Afinia me va a matar. Afinia me tiene loco, Afinia me va a matar. Y dice, yo vivo apagando focos. Y la cuenta sube más. Claro, no, eso es maravilla. Es de Julio Oñate, la letra. Es de Julio Oñate, claro. Julio Oñate, el nuestro. El nuestro, claro que sí, el amigo nuestro. Un maestro. ¿Te acuerdas que nos encontramos con él y echamos muchos cuentos? Un saludo. Es uno de los grandes, de los hombres tal vez que yo conozco, que más sabe de la cultura alrededor del vallenato en Colombia. Claro que sí. Él había compuesto una canción contra Electric Caribe, ¿verdad? Y todos soñábamos con que con los cambios se había acabado. Todo el mundo dijo, se acabó Electric Caribe, se solucionó todo el problema. Y parece que esto no. Entonces mira, Afinia me tiene loco, Afinia me va a matar, yo vivo apagando foco y la cuenta sube más. Está buena. Padre, le tengo una clasificación. Dígame. Que hace una plataforma, se llama Preplay. ¿Cómo? Preplay. Ah, bueno. No. Es que ellos se llaman así. Es una plataforma de aprendizaje de idiomas. Se escribe Preply, Víctor, ¿verdad? Sí, señor. Esa última Y. ¿Y por qué se pronuncia Play? Pues así se pronuncia. No, yo creo que tú tienes que ver, Puede entrar, creo que me tengo que suscribir. Plataforma, grosso. Tienes que aprender grosso. Creo que me tengo que inscribir. Dicho que tenemos problemas de pronunciación grandes. Padre, le tengo ¿Cuál es la clasificación? Yo sospecho que se nos complicó la cosa de entrada. Sí, la está grave, ¿oíste? Sospecho que este informe, Ricardo, es cierto. Porque la clasificación es de las ciudades más groseras en Colombia. O de las que utilizan más groserías. Bueno. Ojo que son dos cosas diferentes. ¿Y eso cómo lo miden? No. Entonces lo que hicieron fue clasificar cuántas groserías o palabrotas hay por ciudad. ¿De acuerdo? Ajá. Sí, entonces, el Caribe, claro. Sácamelo ahí, quedamos de último. Nunca hemos dicho una plevedad. No? Depende, si el vocero es Armando Benedetti, queda de primero Barranquilla. Benedetti daña el promedio. No, sí. Benedetti dispara el promedio. No. Está fuera de concurso. Pero sabe que yo tiendo a estar de acuerdo con este. ¿Cuál es la ciudad más, dígame? La ciudad es que es diferente la más grosera. A las que más usa grosería. Porque Benedetti, Víctor, repite la misma grosería una y otra vez. Le sirve de coma. Esa es la coma. ¿No? Exacto. O sea, Benedetti, se parte en vez de su gramática. La coma vocativa, utiliza ¿cuál es la grosería de Ricardo? No. Usted que ha escuchado los audios de Armando. Benedetti, ¿cuál es la grosería favorita de Benedetti? Fuera de colla, pues. No sé. Es que no pero es que en serio son muchas. No, Uta, complétela. Es como Mondá. Hewlett Packard. Mondá la repite. Lo que pasa es que Mondá la repite cada 3 palabras. Eso que llamamos lenguaje coloquial es lo de Benedetti. Entonces, Héctor, aquí le preguntan en las ciudades ¿y cuántas groserías usted utiliza? Y para sorpresa de muchos, la ciudad en donde más groserías hay, padre, dígame, no es Barranquilla. Bendito Dios. No es Santa Marta. Bien, es que somos bien hablados nosotros. No es Riohacha. No es ninguna de las cosas. Valledupar tampoco. Valledupar. ¿Qué es Valledupar? Por favor, la capital mundial del vallenato. No, la ciudad en donde ¿será más... que Bogotá? No, Medellín. Y yo sospecho que es que el lenguaje barriobajero en Medellín, Héctor, ¿no? Usted... A ver, gonorrea. Chimba, gonorrea. ¿Tenés algo que opinar? Chimba, sí. ¿Piró?
No, qué cosas tan... Entonces, hasta en las canciones. Pues el reggaetón se nutre un poco de eso. Claro, y no es coincidencia que Medellín es la cuna del reggaetón en Colombia. Y eso, que es un lenguaje puro de barrio bajo, está muy pegado y se volvió método de hablar. Entonces, ¿a usted le parece que para ser joven tiene que saludar? Bueno, pero contaron huevón. Contaron huevón, porque esa es otra si cuentan huevón, es eso que, se rompe el No, el medidor. huevón, pues no las voy a mencionar porque me da pena. Bueno, no, marica también, que Otra ha ido coma. adquiriendo otro tipo de expresiones. Es que hay unas que han Pero dejado de ser vulgaridades. Por ejemplo, esas dos que yo acabo de mencionar, pues son de un uso tan común Depende que del realmente tonito. yo creo que han dejado de ser vulgaridades. No, yo un día le dije aquí a un compañero mío de trabajo, pilas, marica, y se ofendió. Yo lo recuerdo. Y se ofendió, ¿no? Y el pilas, marica era... No me trate así. Claro, Sí, claro. sí, fue- Entonces sí, depende de las circunstancias. Pero En él le contestó, ¿qué le pasa, huevón? En Bogotá nosotros tenemos todavía unas sensibilidades alrededor del tema. Y cuando usted dice, "Gio, marica", entonces, no me trates con ese criterio homofóbico.